sepan que va a haber muchísimos momentos que son súper bajos y que por lo general, como que a medida que más crece tu proyecto, la bajada es más fuerte, pero la subida también es más fuerte. Y que cuando estés abajo sepas que después vas a estar arriba. Y que cuando estés arriba sepas que después vas a estar abajo. Y es súper importante saber que vas con la ola, pero que la ola se corta y que después vuelve. Y a ver, lo digo como si fuera fácil, pero tratar de prepararse para esos momentos, porque ahí es donde están los puntos clave de cualquier cosa que quieras hacer, en cómo sorteás las buenas y cómo sorteás las malas, porque no hay un equilibrio. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmamos la historia de profesionales valientes que se transformaron para alinearse con sus valores. Analizamos el camino para entender cómo lo hicieron. Si quieres saber detrás de escena de esta conversación, todas las semanas escribo para el correo semanal de Tiene que haber algo más. Directa a tu bandeja de entrada te mando mis recomendaciones y lo último del podcast. Recibilo el próximo jueves anotándote vos también en tinequehaberalgomás.com/correo. Estabas escuchando a Tomás Volonté. Él es emprendedor y un entusiasta de la tecnología para resolver problemas del mundo real. Cofundó Novo Labs, que ayudaban a emprendedores a resolver la parte tecnológica para validar y lanzar una versión temprana de su producto digital. Me entusiasma que escuches esta conversación porque Novo Labs cerró. Lo que pasa dentro de la cocina de un emprendimiento suele ser privado, mucho más aún cuando deciden cerrar. En esta conversación hacemos un ejercicio de retrospectiva para hablar de cuáles fueron los errores que cometieron, las señales que llevaron a la decisión, los aprendizajes que se lleva de emprender y analizamos las características de su negocio. De antemano, gracias Tomás por contar esta historia con mucha honestidad. Antes de ir con el episodio, un anuncio rápido. Desde que empezamos el podcast recibimos muchísimos mensajes de oyentes de 59 países contando el valor que sacaron de escucharlo. Después de hablar con cientos de ustedes, lanzamos la comunidad de Tiene que haber algo más. La idea central vino cuando me di cuenta que los tenía que conectar a ustedes para que se conozcan entre sí. La comunidad es una membresía global y remota donde aprendemos con otros profesionales desde más de 25 ciudades y déjame decirte que hay actividades todas las semanas. Vienen invitados del show para hacerles preguntas de todo tipo en un espacio de confianza o damos clases los que estamos dentro. Tenemos un club de lectura donde votamos un libro y nos juntamos a debatirlo. Hay un chat que nos conecta a todos para pedir ayuda, compartir recursos, eventos y oportunidades laborales. Hacemos un desafío mensual, como por ejemplo usar 1 hora máximo en las redes sociales y compartimos todos los días una prueba para sostener el compromiso. Y además les comparto a los miembros una grabación exclusiva del podcast que no publicamos ni en Spotify ni en YouTube. Dentro hay personas talentosas y ambiciosas que están trabajando activamente en mejorar como profesionales en sus carreras y proyectos. Vas a encontrar a personas en relación de dependencia con carreras súper interesantes, emprendedores y freelancers. Y aunque cada uno esté en una industria diferente, nos une la forma de pensar. Te dejo el enlace en la descripción y unite vos también en tinequehaberalgomás.com/comunidad. Ahora sí, vamos con Tomás. Hola Tomás, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a conversar conmigo. Buenas Magali, ¿cómo andás? Gracias a vos por invitarme, por encontrarme y que te haya resonado mi historia, y la verdad que es un placer estar acá y poder formar parte de tantas historias que se contaron en este podcast. Me encanta, estoy muy entusiasmada que esta va a ser como una historia en retrospectiva de un montón de cosas que pasaron y que justo cuando estamos grabando esto como es una etapa que acaba de cerrar. Así que quiero empezar, esta conversación va a ser completamente distinta a todo el resto de las que venimos grabando. Quiero empezar con esta pregunta, que es, ¿por qué una compañía con asesores, con 35 empleados, que lograron facturar 1 millón de euros y ayudaron a 50 startups, cierra? Bien, buena pregunta para empezar, así fuerte y al medio. Cierra porque uno de los pilares principales del cierre es la realidad, digamos, macroeconómica que estamos viviendo hoy en 2023, o sea, en julio de 2023 hay recesión
mi tipo de cliente, mi tipo de partner, eran emprendedores early stage que quieran montar una startup, que por lo general lo hacen con los ahorros de su vida o con dinero de su familia y amigos, y que hoy, al estar tan dura la situación y el dinero estar tan caro a nivel financiero, tenían menos dinero que nunca. O sea, si siempre el emprendedor cuando empieza un emprendimiento es pobre, hoy es mucho más pobre, y tener una estructura tan grande y un modelo de negocios que dependa de gente que hoy no la está pasando bien es muy riesgoso. Y lo veíamos en que se nos alargaron todos los ciclos de venta 50% o 60%, de un ticket que tampoco es la gran cosa, porque te imaginarás que trabajar con emprendedores no le cobras $200.000 un MVP a un emprendedor, sino que son tickets mucho más acercados a la realidad de su stage. Entonces, veíamos muchísimo riesgo en el negocio, y cerrar ahora era cerrar de manera prolija, sin fallarle ni a nuestros clientes, ni a nuestro equipo, ni a nuestros advisors, y pensar algo que tenga mucho más sentido hoy, digamos, porque el timing is king, dice Bill Gross. O sea, si no estás con timing a favor, probablemente te salga mal, y nuestra lectura es que no teníamos timing a favor para seguir después de 4 años. Uh-huh. ¿Cómo lo explicarías en tus palabras qué fue Novolabs? A día de hoy, 2023, es lo más loco que viví, pero por escándalo. O sea, mi vida desde que empezó Novo es una aventura sin cesar. También aprendí muchísimo. Es un lugar donde más aprendí en mi vida, porque nada, yo soy un emprendedor de toda la vida, desde que estoy en la escuela incluso, vendo cosas y gano mi propio dinero en el secundario. Y hacer una empresa que ayuda a emprendedores tuvo un montón de desafíos que tuve que aprender, porque una cosa es emprender yo y otra cosa es enseñarle a la gente y ayudarla. Y creo que fue el máster más loco que hice, porque conocí gente increíble, conocí 1.000.000 de modelos de negocio, viajé por varios países, estuve en un montón de eventos, fui speaker, generé un montón de contenido, conocí a Sam Altman, de ChatGPT. O sea, me llevó por todos lados, y lo más lindo de todo es que lo hice con mis amigos de toda la vida. Incluso otros amigos trabajaban en mi empresa, mi primo trabajaba en mi empresa, mi hermana trabajaba en mi empresa. O sea, como con un grupo humano que te da ganas de levantarte todos los días a sortear todos los desafíos que te venían enfrente. Y nada, realmente que nada, va a ser algo que no me lo voy a olvidar jamás. O sea, jamás de los jamases. Y en esto que decís que hubo que enseñarle a otras personas a emprender, ¿qué aprendiste a hacer eso? Mira, aprendí cosas que subconscientemente las subestimaba, que eran el valor de saber escuchar y comprender, que no es solamente escuchar, sino que es interpretar y tener algo para devolver que tenga valor. Después, yo creía que era resiliente, pero me di cuenta que me quedaba un montón, y que o sea, ahora me siento 100x más resiliente que lo que era en 2023, porque no solo era empujar mi startup, sino que era empujar la startup de 10 startups a la vez, y con todos los desafíos que eso lleva, el saber manejar un montón de información distinta todo el tiempo y poder como ir cambiando de modelo de negocio, de emprendedor, de problema, de manera rápida. Después, toda la parte pedagógica de acompañar y de hacer buenas preguntas, de saber cómo, viste, hacer pensar al otro, porque para mí, digamos, enseñar no es leerte una lectura, tipo sacar un libro de producto y leerte cómo hacer producto, sino que para mí es yo tener mi propia interpretación de eso y poderte hacer las preguntas que yo sé que vos te tenés que hacer para que te vayan cayendo las ideas, ¿viste? Medio como mentorear. Y después, toda la parte que tiene que ver, que esto me desafió un montón, es el de la llegada, ¿no? O sea, el de poderle llegar a la persona que tenés enfrente, y que la persona realmente esté abierta y valore lo que va a salir de tu boca, y que no esté como a la defensiva. Y ahí el gran desafío que tuve es que yo hasta antes de Novolabs no tenía redes sociales. Entonces tuve que crearme un perfil de LinkedIn en 2020 para poder empezar a vender Novolabs. Y nada, hoy
casi 4 años después, la cuenta tiene como no sé cuántos miles de seguidores, una audiencia bastante grande de gente como que valora mis palabras y como que me escucha. Y el desafío de estar constantemente como no generar contenido por generar, ¿no? Sino como realmente como transmitir buen conocimiento, transmitir experiencias, contar el lado B, que para mí nadie lo cuenta y es clave, contar tipo todo lo que pasa tras bambalinas cuando uno emprende. Y nada, me desafió un montón a exponerme, porque yo era una persona mucho más del mundo real que del mundo virtual. Y hoy, bueno, nada, tipo, supe vivir con ese mundo. No me abrí otras cuentas de redes, pero bueno, LinkedIn es como el punto donde me pueden encontrar. Uh-huh. Y ya que lo mencionás, ¿qué te ayudó a que crezca de 0 a miles? Buena pregunta, nunca hice una encuesta. Te puedo decir mis hipótesis. Creo que mi hipótesis, y que es un poco lo que nos dicen o nos decían de Novo Labs, es como que transmitimos una magia. O sea, que la gente que no nos conoce siente que estamos con ellos, siente que realmente acompañamos, siente que el mensaje es no bullshit. Y siempre hablando desde lo que me pasa a mí, ¿viste? Yo no suelo citar autores, sino que hablo de cosas que me pasaron, cosas que viví, cosas que viví, gente a la que ayudé y cómo la ayudé. Y yo creo que eso de ser real y de contar lo que pasa y no Disney, creo que eso es lo que más la gente valora de mí, si se quiere. Uh-huh. Te escuché en una entrevista del 2022 contando que, a diferencia de una software factory, y para quien lo escucha desde cualquier país, creo que el concepto de software factory solo existe en Argentina y en India. Entonces, resumido, es una compañía que tiene recursos de tecnología, que te da servicios, pero a diferencia de una software factory común, ustedes cuestionaban los productos y sabían de startups. ¿Cómo se ejecutaba esto realmente en el día a día? El one-liner sería caos puro, porque para poderle dar un buen servicio a una startup, te tenés que meter hasta el cuello en esa startup, porque sobre todo en etapas iniciales tenés que ver todo, tenés que cuestionar todo, la propuesta de valor tiene que estar alineada al producto, a la estrategia de go-to-market. O sea, básicamente nosotros lo que hacíamos y la cultura que habíamos generado era la de poder ser uno con la startup por el tiempo que dure la relación. Y una de nuestras métricas más importantes era que el emprendedor, cuando termine, yo tengo una sesión con él y me diga que quería contratar a mi propio equipo. O sea, que me pregunte si se podía llevar a alguien. O sea, esa era mi métrica de que habíamos hecho un buen trabajo, es que se sientan como equipo propio. Y después, bueno, o sea, ¿cómo lo hacíamos? Somos unos locos de las metodologías. Incluso terminamos en los últimos meses desarrollando nuestro propio framework para hacer startups que combina un montón de cuestiones como Jobs to be Done, Lean Canvas, bueno, varias herramientas que no me quiero poner muy técnico, pero básicamente hablábamos un montón con los usuarios de los emprendedores y tratábamos de desarrollar y de acercar al emprendedor a lo que el cliente necesita y no a lo que él quiere hacer, que muchas veces hay una disonancia entre la idea original del emprendedor y lo que la calle o el mercado marca. Entonces nosotros éramos como ese punto intermedio que nos ayudaba como a alinear ambas partes y a terminar construyendo cosas que realmente tengan sentido, ¿no? Que la gente quiera pagar por eso y no por una idea que es más o menos así, pero en la ejecución no es lo que esperabas, ¿viste? Y después nada, eso, mucho de validar, mucho de construir cosas pequeñas y ir construyendo incrementalmente hacia arriba. Por eso no somos una factory, porque la factory va a cuanto más horas mejor y nosotros era cuanto más chico mejor. Cuanto más tiempo podamos destinar a validar hipótesis y a hablar con usuarios vale mucho más que desarrollar un producto grande. Y nada, y obviamente con un equipo que tenía que tener determinadas características, no solo técnicas, porque bueno, eso obvio, pero sino de formas de vivir y de ser, ¿no? O sea, gente que tiene que ser muy manija, que tiene que gustarle naturalmente tanto lo que hace, que cuando hay que dar el extra mile lo vea como un desafío personal y que quiera estar a la altura de ese desafío que tiene enfrente. Entonces, también desde el punto de vista del hiring éramos súper específicos con qué persona era ADN Novo y qué persona no era ADN Novo. Y las pocas veces que fallamos, que habrán sido 2, al mes se caía de maduro lo que estaba pasando y era como muy fácil reorganizar el barco. Algo que me llama la atención, que ya es muy difícil de por sí
hacer todo esto que vos decís, hablar con los usuarios, validar que tu producto se venda y poder construir un negocio en un solo proyecto. ¿Cómo es que ustedes pensaron hacer lo mismo, que es difícil en uno, en cientos de proyectos a la vez? Bien, gran pregunta. A ver, nuestra capacidad siempre daba para hacer entre 7 y 9 en simultáneo, o sea, nunca podíamos hacer más. Llegamos a hacer casi 60, de hecho estamos por terminar de lanzar el último. Y a ver, esto va un poco a los orígenes de por qué creamos Novo Labs y no creamos una startup al uso. Y fue así, o sea, la voy a hacer corta, pero para que se entienda. Estábamos de vacaciones en el Carnaval de Río de Janeiro con todo mi grupo de amigos. Estábamos haciendo la plancha en la playa, disfrutando del sol, y nos dimos cuenta que nos habíamos quedado sin hielo. Entonces, cuando buscamos en el Maps, vimos que para llegar a buscar hielo había que caminar como 10 cuadras y que el hielo iba a llegar derretido. Y ahí dijimos, qué bueno que estaría un Uber que te traiga las cosas de la playa, la sombrilla, el hielo, las bebidas, etc. Y nos pusimos a hablar todo el resto de las vacaciones de cómo llevar y crear eso, porque mi grupo de amigos es muy así. Y estuvimos los 10 días de vacaciones dándole vueltas a crear una startup de bla, 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 bla. Nos volvimos de vacaciones, nos empezamos a juntar para hacer esa startup y todo. Y después como que se fue cayendo de maduro que no éramos las personas correctas para hacer un delivery, bla, 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 que en Argentina no iba a funcionar por X motivos. Pero quedó la semillita de hacer algo. Y que de los 10 que éramos, nos quedamos 3, que somos los fundadores originales de Novo, Dami, Alejo y yo. Después se sumó Max. Y dijimos, bueno, si no es esta idea, que sea otra. Y no encontrábamos ninguna idea, pero teníamos tantas ganas de hacer startups, tantas ganas de meterle, que dijimos, ok, si no tenemos la gran idea, seamos el driver de las grandes ideas de los demás y ayudemos realmente a hacer startups. Y teníamos tanta energía que dijimos, listo, o sea, hagamos startups para otros, o sea, y punto. Y buscamos mucha gente que también sea manija, digamos, que tenga muchas ganas y que le gusten mucho las startups y la tecnología. Y nos armamos a base de un equipo con muchas ganas de meterle. Y que cada equipo en su micromundo era como los fundadores de Novo lo harían y eso nos permitió como escalar la operación y poder hacerlo para muchos. ¿Sentís que fue un error confiar? Porque ya salió un par de veces esto de personas que den como ese paso extra, ¿no? ¿Sentís que fue un error que eso sea como condición necesaria para que las cosas funcionen como vos querías? No sé si un error, porque no es algo por lo que la filtramos a la gente, y te diría, fueron pocas las veces que la gente hizo horas extra, o sea, fueron muy contadas. No es un tema de horas, sino que es un tema de mindset, de ir al paso extra de cuestionar cosas que parecen establecidas o de saber levantar la mano y decir no estoy de acuerdo por esto. O sea, en ese sentido el paso extra, no en una cuestión de horas, sino de mindset. Y para mí no fue un error, al contrario. O sea, esa gente incluso... Muchas de las mejores cosas de Novo Labs salieron de challenge que sacó el equipo y que dijo, chicos, yo esto que ustedes plantean no lo veo, planteo hacerlo así, y nos demostró que esa era la forma correcta y nos hizo crecer un montón. Y a esas personas que les gusta hacer de esa forma, también se sentían mucho más libres y respetadas y representadas en una empresa donde realmente podías romper el status quo y al mes que viene teníamos otro framework de trabajo que habías propuesto vos. Y era real, pasó múltiples veces. Claro. Leí esto que escribiste cuando dijiste que en invierno del 2021 te costaba dormir porque no tenían la previsibilidad de ingresos en Novo Labs. La visión estaba, pero tenían que comer. ¿Se te ocurre algún momento que me digas, este momento fue bajísimo y metimos ahí una jugada mágica y lo logramos salvar, pero estuvimos muy cerca de no lograrlo? A ver, se me ocurren, a ver, en la vida emprendedora hay un montón de momentos bajos que sentís que todo se va a ir al diablo, pero hay 2 puntuales que se dieron durante los primeros 12 meses que creo que fueron realmente los que sortear eso nos hizo sortear todo lo que venía después. El primero fue lo que te contaba de que yo no tenía redes sociales y iba a ser la persona que originalmente venda. O sea, el equipo éramos 3. El que era el CTO, el líder de tecnología, el líder de producto y yo que iba a ser el líder de ventas. Pero aparte yo programaba, el CTO programaba y el de producto diseñaba y hacía producto. O sea, el equipo original todos hacíamos todo y aparte había que vender. ¿Qué pasa?
el plan original era ir a las incubadoras de startups, aceleradoras de startups y universidades a hacer workshops y talleres y mostrar un poco lo que sabíamos hacer para darnos a conocer. Por esto que te digo de la virtualidad, que yo no la manejaba. Entonces, el primer punto bajo fue que volamos a España, a Valencia desde Buenos Aires, el 4 de marzo de 2020. A los 7 días, pandemia, todos a casa encerrados, y lo presencial, que era mi plan de ventas, se fue al tacho. Entonces, ni bien llegamos, se nos desarmó todo el plan. O sea, literalmente estuvimos 6 meses armando cosas que nunca se ejecutaron. Entonces, el primer punto bajo fue como, ni empezamos y ya estamos -10 y ya hay que reinventarnos. Eso ya fue durísimo. Y lo otro que fue durísimo fue también ese mismo año, que justamente como nuestro plan original de ventas era uno y terminó siendo otro, el reinventarnos a mitad de camino hizo que claramente muchos meses no produzcamos lo que había que producir mes a mes como para que sea una empresa que tenga sentido. Y terminamos como agotando todos los recursos con los que habíamos llegado a España, que eran más o menos unos 10 meses de runway para llegar a unos 10 meses de dinero como para subsistir hasta tener de tiempo para que la empresa facture y crezca. Entonces, a base de tener que reaprender a vender, perdimos mucho dinero y mucho tiempo en el medio, equivocándonos en cosas, al punto de que tuvimos que terminar haciendo Uber Eats, delivery. Trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche y después salíamos a la noche una vez cada uno con la misma cuenta a hacer delivery para por lo menos conseguir, digamos, el dinero que nos costaba el alquiler del lugar donde estábamos y pagarnos la comida y que eso como que no dependa, digamos, de los ingresos de la empresa que hoy todavía no estaban estables. Entonces, nada, en enero de 2021 lo que pasó un poco fue que estábamos literalmente, o sea, me acuerdo que fuimos al supermercado con monedas, tipo teníamos como 100 euros en monedas de muchos tipos de céntimos y bla. Y me acuerdo que fuimos al supermercado con eso, que era casi lo último que nos quedaba realmente. O sea, en el banco había 0 o había nada y en efectivo teníamos eso, que nos servía para hacer una última compra de supermercado que nos iba a durar, ponerle 2, 3 semanas. Y si no vendíamos ese mes cosas, no íbamos a poder pagar el alquiler, que eran unos 850 euros incluso o algo así en ese momento. Y nada, estuvimos literalmente a una semana de no pagar el alquiler y apareció en nuestro camino una startup que se llama Let's Cook, de unos chicos que son 2 argentinos y una persona de Suecia que están ahí en Barcelona. Que bueno, veníamos como en tratativas con ellos para trabajar juntos y demás. Y un poco como que se dilató ese plan y finalmente se terminó dando justo una semana antes de que haya que pagar el alquiler. E incluso te digo más, no cobramos en el tiempo en esa semana, sino que le tuvimos que pedir a un amigo que nos banque el alquiler para no tener problemas con la propietaria del piso y poderle pagar en tiempo el alquiler, y nosotros a las 2, 3 semanas cobramos como el 40% por adelantado del proyecto y con eso le pagamos a nuestro amigo y bueno. Y desde ese entonces ya la rueda empezó a girar, ya a partir de ahí de enero, febrero de 2021, pero nada, estuvimos varias veces al borde de la muerte y encima en un país extranjero. No es que me iba a la casa de mi papá y me iban a recibir, sino que no tenía ni siquiera dinero para pagar el alquiler y para pagarme el vuelo de vuelta a Argentina. Así que fueron momentos de mucha incertidumbre. Creo que es cuando más estrés pasé. Después, obvio, hubo otro tipo de momentos duros a otra escala y demás, pero creo que eso fue como lo más clave. ¿Por qué decidieron que el proyecto empiece con ustedes mudándose a España? Bien. A ver, 2 motivos. El motivo principal era que queríamos como tener la aventura de hacerlo afuera para vivir como nuevas experiencias. Tipo, ya habíamos emprendido mucho en Buenos Aires, en Argentina, y nada, era como un poco la conversación fue como, es la edad en la que podemos ir a probar a otro lado, hacer cosas que después, cuando creces y tenés como otras responsabilidades por ahí, ya no puedes elegir tan libremente irte a Valencia a hacer una empresa. Entonces fue como, no desaprovechemos como este momento. Y después lo segundo también fue como,
tener dos dedos de frente y saber que si vender la startup early stage es jodido, vender la startup early stage en Argentina es 10x más jodido porque hay muy pocos fondos y muy poca financiación. Entonces fuimos a un mercado que estratégicamente tenía mucho más sentido para el negocio y donde puntualmente Valencia, por más que no es ni Barcelona ni Madrid, a nivel ecosistema startup es el point donde están todas las aceleradoras, todas las incubadoras, la empresa que más startups maneja a nivel anual está ahí. Entonces, como que, nada, también era como, tenía mucho sentido. Uh-huh. Y sé que ustedes se tomaron casi un año antes de lanzar para tomarse el tiempo de aprender. Y siento que esto va un poco en contra de lo que ustedes predican. Un poco de esta metodología de Lean Startup y tener un mínimo producto viable, que es como lanzar lo más rápido que puedas e iterar y aprender. ¿Sentís que esto estuvo, como fue la decisión correcta? ¿O te dio un baldazo de humildad cuando lanzaron? Mirá, teníamos 2 desafíos inicialmente. Tres en realidad, que los pudimos sortear todos. El primero era, obviamente, como disponernos a comprar un pasaje y hacer los números para saber que nos podíamos, digamos, ir afuera y tener un periodo o sea, tener dinero suficiente como para aguantar determinada cantidad de meses hasta que un negocio funcione. Entonces ahí como que cada uno hizo sus números y hubo personas, ponele, yo pude renunciar, o sea, pude ponerme a full disposición de esto desde abril de 2019 y otro de los chicos recién a partir de agosto y otro de los chicos también a partir como de septiembre. Entonces, si bien todos nuestros ratos libres iban a eso, ellos como que también tuvieron un trabajo full time bastante tiempo hasta que realmente nos pusimos full time manos a la obra. Entonces, ese es uno de los motivos. Y el segundo, bueno, y después hay un tercero, el segundo es que hacer una empresa de servicios, primero tenés que tener muy en claro qué tipo de servicio querés hacer, para qué querés hacerlo, validar que lo podés hacer si se quiere a nivel skill set, a nivel habilidades que uno tiene, y entender qué vas a ofrecer, hasta dónde y a quiénes. Y eso tomó más tiempo del que creíamos. Obviamente lo haría mucho más rápido, pero bueno, en su momento como que fue un desafío bastante grande. Y después, el tercer desafío que teníamos era tener una prueba piloto en Argentina y demostrar también a nosotros mismos que podíamos hacerlo, que podíamos trabajar bien juntos, que el resultado final era un resultado final del que estábamos orgullosos y que era digno de ofrecerse. Y así lo hicimos y a finales de 2019 tuvimos nuestro primer cliente, que le hicimos una especie de sistema de gestión para mejorar la asistencia que se le da a los pacientes con discapacidad en los centros de neurología infantil, que se los ve desde muchas disciplinas. Bueno, cómo podemos como meter todo el conocimiento de todos los distintos médicos en un único lugar para que todos tengan contexto de todo. E hicimos eso y salió muy bien y fue como también el validar que diseñábamos bien, bajábamos bien producto, desarrollábamos software, bla. Bien. ¿Cuáles crees que fueron algunas decisiones claves que estuvieron bien tomadas en todo el proceso de Novo Labs? La primera, que creo que es la mejor, o sea, la mejor o la más representativa de Novo, es saber decir no sé y pedirle ayuda a la persona que sabemos que sabe y comprometerlos con nuestra visión y con nuestra misión para que esté dispuesta o a subirse al barco o a darnos su tiempo y conocimientos para que nosotros, digamos, podamos ejecutar de mejor manera lo que queremos usar o hacer. Entonces, te lo digo de esa forma porque fue nivel, en un momento, en 2021, nosotros empezamos vendiendo desarrollo de software convencional porque era lo que sabíamos, pero después queríamos vender no code y nadie sabía no code. Entonces, nuestra forma de pensarlo fue como, bueno, busquemos al que más sabe de no code y veamos cómo podemos trabajar con él. Y al punto de que me metí en LinkedIn, empecé a filtrar gente. Había 2 personas en todo LinkedIn en 2021 que eran de Argentina y decían no code. Me junté a hablar con ambas y uno terminó siendo el cuarto co-founder de la empresa, que estaba haciendo una academia de no code y lo terminamos como, ahora es mi amigo, y nos terminamos como fusionando.
Y el segundo también se terminó subiendo al barco de Novo porque también era una bestia, era un crack y como que hubo mucho fit humano y se terminaron metiendo. Pero siempre ir a buscar afuera todo lo que no sabemos y no pretender estar reinventando la rueda o saber todos de todo, sino como que confiar en las personas y darles ownership como para que vengan a hacerlo con nosotros. Y eso también escaló advisors, mentores, amigos, o sea, como eso creo que es lo principal. Y después, lo otro que para mí fue clave fue desde el momento cero que empezamos a sumar gente al equipo, darle mucha bola a la cultura, a los valores de la empresa, a generar ese sentido de pertenencia y esa camiseta que realmente es el diferencial para que las cosas pasen. Que la gente realmente como que se sienta parte de un lugar donde es feliz, donde está desafiada, donde se la valora, donde puede crecer y que el único foco sea cómo hacemos mejor esto y cómo nos divertimos más en el medio. Y así fue que muy poca gente de Novolab se fue que no hayamos echado. O sea, te diría que fueron más los que echamos que los que se fueron. O sea, no había rotación. Y sin pagar los mejores sueldos. O sea, pagando buenos sueldos, queriendo pagar mejores, pero digo, como generar ese sentido de pertenencia que va más allá de la remuneración económica, ¿no? Lo que se habla siempre de la remuneración emocional. Uh-huh. Se me viene a la cabeza justo en LinkedIn, vi a como alguna chica que ponía como mi salario emocional trabajando con el perro arriba de la computadora, viste, como esas cosas. Literal. Contame cómo decidieron cerrar y qué pasos tienen que pasar cuando tomas esa decisión. Bueno, decidimos cerrar porque llevábamos 12 semanas ya sin cerrar ningún deal, que eso era un peligro total. Habíamos intentado las semanas previas a eso, varias semanas previas, como que hubo varios puntos en los que dijimos, che, si no logramos tal objetivo, reestructuremos un poco el equipo, o sea, bajemos una cantidad de personas para seguir y seguir con menos riesgo. Decisiones de mea culpa, ¿no? O sea, managers novatos que no, a veces como que no quieren pasar por eso o creen que lo van a poder sacar y como que si bien se ponía el tema sobre la mesa, después era como veíamos la pipeline, veíamos las ventas y decíamos, bueno, tenemos 5 contratos enviados, con que se cierren 2 de 5 estamos bien, apostemos a que se cierran 2 de 5 y era una apuesta que nunca se terminó dando. Y llegó un punto donde ya el movimiento era mucho más drástico, no era no era reducir el equipo a 6 personas, sino que ya eran 15, 16, 17, 18 las que había que echar como para que la estructura que quede y las ventas tengan sentido. Y ahí fue cuando un poco con mis socios dijimos como, si hacemos esto, que es lo que hay que hacer, ¿qué empresa queda? ¿Queda Novolabs? Porque Novolabs es Novolabs por las personas que había, por la cultura que se había generado, por un montón de cuestiones que se hacen a los humanos, no porque hacemos startups para emprendedores, sino que Novo es Novo por lo que vivís de lunes a viernes ahí adentro y cómo te sentís haciéndolo. Entonces, si vos echabas a 16, 17, 18, 20 personas, los 15 que nos quedábamos en Novo o nos quedábamos en una empresa de servicios de software para emprendedores? Porque ponele, si se iban 20, se iba a ir people, sí o sí. No ibas a quedarte, reducir el equipo a la mitad y seguir manteniendo 2 personas en el equipo de recursos humanos. Entonces, sin eso, ¿es Novo? Para los que nos quedamos, sin ciertos beneficios, sin ciertas weeklies, sin ciertas dinámicas, ¿es Novo? Y un poco ahí la respuesta que nosotros nos dimos a nosotros mismos es, y no es Novo. Y los que se quedan son humanos que no van a estar al 100% después de ver que 20 de sus compañeros se van. Y y ahí no era ir a darles el mensaje de, no, ustedes que se quedan son los mejores, motivarlos para seguir. Porque no, porque nosotros no queríamos echar a nadie en realidad. Entonces, medio como que dejamos de sentir que iba a ser la empresa que queríamos ser y veíamos como que el camino para que eso vuelva a su mejor versión iba a ser bastante arduo, bastante complicado, desgastante e incluso no para nosotros que éramos los fundadores, que bueno, uno siempre hace lo que haya que hacer porque va más allá, pero para el equipo mismo iba a ser como demasiado extra a lo que ya es un extra, ¿viste? Y no sentimos que era lo que queríamos pasar, no sentimos que era una empresa que nos representaba, ni que eran nuestros valores, ni
ni nada. Muy filosófico fue el motivo de cierre. No es que nos quedamos sin caja. De hecho, lo anticipamos un montón para poder cerrar de manera ordenada. O sea, no fue que... No fue por ahí, ¿viste? Fue como... Fue si se quiere, como fue la consecuencia de no haber tomado otras decisiones antes y tener que tomar una muy drástica, que preferimos como no tomarla y tomar una todavía más drástica. Pero que era más ¿Qué justa. decisiones no tomaron antes? Las de reducir equipo mucho antes. Las de no... Nosotros teníamos gente muy crack, o sea, muy, muy crack, y aparte excelentes personas, ¿viste? Que vos decís, o sea, me inspira a levantarme y trabajar con él todos los días, y aparte todo lo que le da a la empresa, y como no había motivos para desarmar ese equipo, más que obviamente el mercado y la situación de ventas. Y como que lo estiramos más de lo que lo había que estirar. Diario el lunes no lo volvería a hacer, pero en su momento como que fueron las decisiones que tomamos. Y yo creo que si 8 semanas antes hubieran tomado otras decisiones, probablemente hubiera sido distinto, si se quiere, el final Pero bueno, todo pasa por algo. O sea, no tampoco me las recrimino, pero sí que quizás, habiendo reestructurado el equipo a tiempo, hoy hubiéramos seguido como si nada, si se quiere, más allá del dolor de haber tenido que decirle adiós a ciertas personas. No hubiera sido tan doloroso. Claro. Y desde el momento que deciden cerrar, ¿qué cosas tienen que pasar? A ver, por un lado, yo creo que no hay una forma correcta de hacer esto. No creo que haya un manual de cómo cerrar tu empresa y el que lo hizo estoy seguro que no le aplica a todas las empresas, entonces tampoco es que lo tomaría mucho con pinzas. Puedo hablar desde mi experiencia. Nosotros teníamos varios frentes que afrontar, que era contratos activos con startups, que las startups, como bien sabrán los oyentes, o si no, bueno, les cuento, son empresas muy, muy vulnerables, que el viento que sopla un poco más fuerte de lo normal las mata. Entonces, dejarles un servicio por la mitad era lo mismo que matarlas. Entonces, ver de qué forma podíamos como completar todas nuestras obligaciones en un tiempo que tenga sentido para la realidad de la empresa y para lo que queríamos hacer, que era cerrar. Entonces, hubo mucho, o sea, hacer una planificación operativa con el líder de operaciones de, bueno, ¿qué tenemos que hacer para cerrar estos contratos? Hubo un contrato puntual que, por ejemplo, lo teníamos hasta noviembre. Era imposible seguir la empresa hasta noviembre. Entonces, lo que hice fue buscar un proveedor de servicios que haga lo mismo que nosotros de una forma bastante similar y que esté dispuesto a continuar el contrato en las mismas condiciones que lo teníamos nosotros. Entonces, como que hice ese encaje entre nosotros, ellos y la startup, que salió muy bien. Pero bueno, desactivar las operaciones para poderlas completar sin fallarle a nuestros clientes. Después, el equipo. Y acá con el equipo hay dos temas. Por un lado está el tema de que esto es algo más personal por ahí de nuevo, pero no sé si en todas las empresas pasará, pero bueno, en nuestro caso hubo mucha gente a la que trabajar para esta empresa y de estas formas y todo le cambió la vida, pero no solo la vida a nivel sentimental, sino también a nivel económico, a nivel las posibilidades que tiene reales en la vida. Y como que tratar como de encontrar el mejor futuro para esa gente, para que no sea un baldazo de agua fría y que de repente su nivel de incertidumbre se dispare de, ok, mi estilo de vida no sé cómo lo puedo llegar a mantener porque Novolabs es una cosa y la realidad del mercado por ahí es otra y cuánto tiempo tarda en conseguir algo así. Entonces, también trabajé durante varias semanas en encontrarles un destino a las personas que esté curado, o sea, no al mejor postor, sino que realmente esté curado y que yo sepa que esas personas van a poder estar felices ahí, que también no solamente les van a mantener como la realidad, sino que incluso se la van a mejorar. Entonces me dediqué a hacer eso un poco y a buscarles, no solo la mitad de la empresa logré que tenga trabajo asegurado en una startup y la otra mitad le conseguí entre 3 y 5 entrevistas a cada uno de lugares que estén buenos. Entonces, como darles una carta de salida que no sea solo la indemnización y el mensaje de hasta acá llegamos, sino que también sea como rápidamente ayudarte a pasar de un punto A a un punto B. Y después todo el tema más de comunicar a los advisors, a los socios. Nosotros le habíamos dado equity a bastantes personas porque nosotros somos muy de pensar de que muchos somos mejores que pocos y teníamos como varias personas clave del equipo que tenían cierto equity. Y bueno, como comentar un poco cómo iban a ser los próximos pasos sobre eso, comentarles la realidad a los advisors,
para que también sepan lo que estaba pasando con la empresa y bueno, también como recibir un poco su visión y su feedback al respecto y a partir de ahí ejecutar. O sea, ejecutar lo de conseguirle trabajo a la gente, ejecutar el plan operativo, ejecutar todas las charlas con los advisors. Pero esos fueron como un poco los frentes. Bueno, cartas de desvinculación, toda la parte, bueno, obviamente operativa de echar equipo, ¿no? Ujú. Siento que de haber sido, como te escucho y digo, qué difícil pasar por esto. ¿Qué haces con esas personas que tenían equity, que es un porcentaje del valor de tu compañía? A ver, nada, obviamente los co-founders son una cosa, el resto del equipo tenía otro porcentaje totalmente diferente a eso. Pero bueno, nada, en función de eso se trató cada caso en particular. Porque había gente que era socia hace 2 años, que es una cosa, había gente que la habíamos anotado hace 3 meses y era otra. O sea, como que eso lo traté cada caso en particular, pero fue como sentarme, contarle la realidad de la película mucho antes, obviamente, que al resto del equipo, porque es así, y decir, mira, esto es lo que proponemos, básicamente. O sea, esto es lo que va a pasar de esta manera, tipo, cómo lo ves y generar ese ida y vuelta que termine llegando como a un final que tenga sentido para la realidad de la empresa, que tenga sentido para las personas y que no sea una traba, ¿viste? Que todos como que rápidamente como que seamos libres de pasar a lo que viene. Pero, ¿y eso cómo, o sea, cómo se resuelve? Si, digo, si vos no seguís tu empresa, no tenés más caja y no seguís más, ese equity que tienen vale algo, ¿lo tenés que No. negociar o que en la A nada? ver, fue por un lado el tener esa charla cara a cara y decir, mira, está pasando esto con la empresa de la que sos socio. Las personas que estaban hace muy, muy poco, obviamente que no fueron retribuidas más que por la indemnización, porque no era justo para los que estaban hace 2 años. Entonces, obviamente los co-founders arreglamos tipo cómo podíamos hacer esa salida de manera ordenada. En algunos hicimos intercambio de equity con otras cosas, en otros fue dinero, bla. Obviamente adaptado a la realidad de la caja, ¿no? O sea, porque si es por lo que vale, valía mucho más, pero la realidad era otra y tenía que tener sentido para la realidad de la empresa. Y después con otras personas fueron como otro tipo de remuneraciones que no son económicas distintas, como para hacer valer un poco todo lo que dieron a Novo. ¿Tipo qué? No sé, llevarse ciertas cosas que teníamos que eran nuestras, Ok. conectarlos con otras cosas un poco más a mano. Yo creo que estas fueron las principales y después como a todos estarles súper atrás para que consigan un muy buen laburo donde realmente sigan creciendo y brillando, ¿no? O sea, muchísimo más ad hoc, si se quiere, que la otra. Ujú. ¿En qué te ayudó tener advisors? O sea, no sé cómo sería en español, como tipo Mentores, mentores. consejeros, sí, yo creo que mentores, bueno, el mentor no habla de una relación de socios, pero habla de una persona que sabe más que vos y que te acompaña en tu desarrollo. A ver, me ayudó un montón, o sea, te diría que fue de las cosas que más influyó durante Novo Labs, en mí por lo menos, ¿no? O sea, más allá del aprender a los golpes con el camino, la experiencia y todo, el rodearme de gente realmente que admiro que es de otra liga en la que yo todavía no estaba al momento de conocerlos o todavía incluso no estoy. Nada, te ayudan a pensar un montón. O sea, obviamente que hay mentores y mentores. Yo por lo menos todas las personas que sumé, o que nosotros sumamos en plural, perdón, fueron personas que se veían representadas por nuestra misión y que genuinamente querían que esto salga, ¿viste? Más allá del éxito económico que pudiera tener la empresa, son toda gente muy afín al emprendimiento, a generar, digamos, soluciones del sector privado, a generar empleos, a gente que tiene nuestra misión a flor de piel y que quiere, incluso una persona de las que son incluso advisors nuestros, que nada, él había hecho esta misma empresa hacía 10 años o 15 y no le había funcionado por un tema más de socios y como que claramente venite que la hacemos nosotros con sabiduría y nuestras ganas y ejecución, ¿viste? Pero no, o sea, mira, te diría como los últimos 12 meses siento que viví 7 años.
gracias a estas personas que se sumaron. O sea, realmente que fue un antes y un después en mi maduración como CEO, como profesional, como emprendedor, como socio, como persona que se respeta a sí misma, o sea, porque crecí también a nivel personal, ¿viste? En cómo valoro el tiempo mío, de los demás, cómo me paro frente a determinados problemas, con qué mindset encaro las cosas buenas, las cosas malas, cómo comunico, o sea, realmente que un montón. Incluso en mi caso tuve la suerte de poder sumar al equipo gente con la que yo consumía sus videos para aprender a hacer las cosas, ¿viste? Entonces es como que incluso para mí en un momento, ahora ya incluso son gente con la que soy amigo, pero para mí en un momento era como, uff, estoy trabajando con mis ídolos, o sea, no hay mayor motivación que esa, ¿viste? Que poderme sumar una hora a hablar con alguien que admiro un montón. Y eso es como gasolina. Claro. Estas personas de advisor, además de tener claramente el conocimiento que ustedes les servían, ¿se sumaban invirtiendo, ponían plata a cambio de un porcentaje de la compañía? ¿O cómo se maneja esto? Bien, inicialmente no. Las primeras personas que sumamos nos dieron todo su tiempo. O sea, incluso nos dieron mucho más tiempo del que habíamos acordado en algunos casos. O sea, absurdamente más tiempo, que ya a veces daba vergüenza como, che, bueno, gracias, pero tranquilo, resuelve. Y era como, no, no, dale, vamos, vení. Que eso habla del compromiso que había por Novo desde todos los lados. Inicialmente, bueno, nada. Como que todavía no era una empresa consolidada como para que la gente pague por, pero ya las últimas personas que se sumaron, que fueron en noviembre del 2022, esas personas sí hicimos que paguen un poco por su equity, porque ya era como una empresa consolidada, con una marca consolidada, con clientes, con un montón de cuestiones, y que obviamente si bien les hicimos como una especie de oferta, si se quiere, a lo que considerábamos que valía y todo, queríamos que paguen por un tema de que esto ya valía. ¿Viste? Y queríamos que seas parte y todo, pero que también como que pagando te comprometas a hacer que esto crezca todavía más. Uh-huh. Ok. Pero bueno, para poner números y porque esto es full transparencia, no recibimos más de $55.000 de inversión. O sea, fue que para una estructura de 35 personas te imaginarás que no es nada. Era más simbólico por el hecho de decir que te cueste algo entrar para que cuando entres quieras impulsar esto todavía más. Claro. Pero no fue por el dinero. La parte de valorar. Bien. Entonces, con esto voy con la última pregunta, que es, ¿cómo cerramos este capítulo? Palabras finales, voy a dejar un momento de micrófono abierto para algo que ya hayamos dicho o no, pero que te haya quedado ahí dando vueltas en la cabeza. ¿Cómo cerramos? Nada, para los que escuchen y realmente estén emprendiendo o quieran emprender, sepan que va a haber muchísimos momentos que son súper bajos y que por lo general, como que a medida que más crece tu proyecto, la bajada es más fuerte, pero la subida también es más fuerte. Y que cuando estés abajo sepas que después vas a estar arriba. Y que cuando estés arriba sepas que después vas a estar abajo. Y es súper importante saber que vas con la ola, pero que la ola se corta y que después vuelve. Y, a ver, lo digo como si fuera fácil, pero tratar de prepararse para esos momentos, porque ahí es donde están los puntos clave de cualquier cosa que quieras hacer, en cómo sorteas las buenas y cómo sorteas las malas, porque no hay un equilibrio. Por lo menos los primeros 10 años no creo que haya un equilibrio de una empresa súper estable que sumas 1 más 1 y da siempre 2. Entonces, para mí, clave estar predispuesto a las bajas y a las altas, pero realmente, o sea, hacer un ejercicio mental de detectar esos momentos y poder cambiar el chip y no estar en negativo por las bajas. Por ejemplo, eso me parece clave porque te libera mucha presión de lo que está sucediendo y te pone mucho más manos a la obra a sacarlo adelante, ¿viste? Eso me parece como el consejo que puedo dar, que por ahí lo dieron muchos, pero para mí es importantísimo. Y después, siempre ser fiel a tu misión. Porque eso, y ser genuino con eso y muy real con eso, es lo que realmente, esas historias que uno cuenta a través de su empresa, que puede ser de lo que quieras, pero esa historia, esa misión, es lo que hace que las cosas sucedan después, ¿viste?
es lo que atrae las mejores personas a tu equipo, es lo que atrae los mejores advisors, las mejores inversiones, los mejores clientes, los mejores partners, porque las personas van de historia en historia, no van de la mejor aplicación de no sé qué. O sea, sí, pero aparte, ¿qué hay atrás? ¿Viste? ¿Por qué se mueve esta aplicación? Entonces, en un mundo como en el que vivimos hoy, donde cada vez es todo más virtual, el saber cómo comunicar y el saber contar esa misión y que se sienta, incluso en la virtualidad, incluso en un post de LinkedIn, lograr tocarle al otro una fibra del otro lado, eso me parece como una de las cosas que sí o sí los fundadores tienen que saber hacer en el mundo de hoy, ¿viste? Donde ya no es puerta a puerta, boca a boca, sino que desde la virtualidad se le puede llegar a muchísima gente, pero es mucho más complejo. Entonces, para mí eso es clave. Y después como cierre, nada, siempre como no tratar de hacer todas las cosas solo, salvo que tu objetivo sea ese, ¿no? Como quiero hacer una empresa unipersonal o quiero ser freelance. En ese caso, excelente, es un camino, pero si querés hacer una empresa y estás 100% solo, digamos, a nivel societario, si se quiere, es muy bueno y muy útil tener un hombro con el que llorar, tener un hombro con el que cuando está todo mal, con quien festejar, con quien, no sé, planificar. O sea, como que eso es, para mí, a mí siempre me hizo mucho la diferencia. Y después, como para darle un cierre, agradecer el espacio, Maga. Creo que fueron preguntas que algunas me pusieron como, me desafiaron a realmente pensar y me encanta. Después también me habías preguntado como cuál es el éxito de esta entrevista para vos, y lo que te dije y que se lo quiero también contar a la audiencia es, para mí el éxito de una entrevista y esta en particular es que el que haya escuchado esto y invirtió X tiempo de su vida, 1 hora o lo que fuera, se vaya sin pensar, cómo me hubiera gustado invertir esta hora en otra cosa. Y se vaya con valor y que se vaya como sintiendo que no desperdició, que al contrario, que invirtió y que recibió algo a cambio de esa inversión. Entonces, eso es como lo que realmente espero. Ojalá que a 1, a 100, a 50 o a los que fueran, algo de lo que les les haya hecho un cambio de chip en algo y que eso se repercuta en que pasen a una situación deseada que estaban buscando o esperando. 100%. Y gracias a vos por venir a contar esta historia, porque lo que hablamos es difícil. O sea, es muy fácil contar cuando salís en el 30, bajo 30 años de Forbes, pero es difícil contar estas cosas. Y me parece que es muy importante hablarlas, porque si no todos tenemos expectativas ridículas en nuestras cabezas de cómo tiene que ser emprender, cómo es tener una empresa. O sea, ¿qué es lo que realmente importa y qué no? ¿Viste esto que hablamos de lo que se ve color de rosas? Así que gracias por la honestidad y por la valentía de contar todo esto. A vos, Maga, de nuevo por facilitar este espacio y por encontrarme y querer también escuchar mi historia y pasar este rato conmigo que estuvo buenísimo, la verdad. Genial, gracias. Te mando un abrazo. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenviáselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.